Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer de sábado, día del Señor, día de adoración y alabanza. Hoy, un nuevo estudio del texto sagrado, el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Antes de iniciar, le invito para que lo hagamos en oración. Mi buen Dios y Padre, gracias por las bendiciones, gracias por la semana que nos regalaste y por este santo día en donde, sobrecogidos ante la presencia de tu Santo Espíritu, podemos, Señor, estar también en adoración y en alabanza. En este momento vamos, Padre, a iniciar este estudio. Rogamos tu aprobación y tu llamado en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Hoy iniciamos la narración sobre el primer viaje misionero de Pablo. Así desde el verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí en Antioquía, en donde se encontraba Bernabé y a donde había llevado a Saulo, ellos predicaban, pero ahora el Espíritu Santo los envía. Verso 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero los resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo. Antes del discurso de Pablo, veamos lo que dice el comentario. El primer viaje misionero de Pablo inicia en el año 45 después de Cristo y se extiende hasta el 47 después de Cristo. Van a Chipre junto a Bernabé, quien era nativo de esta isla. También nos menciona: obsérvese el cambio en el nombre del apóstol. En vez de la forma judía helenizada Saulo o Saúl, ahora la forma latina Pablo, que quiere decir pequeño. Ahora sí, el discurso de Pablo en el verso 10. Le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Este falso profeta, que también se dedicaba a la hechicería y era asesor de el gobernador, es exhortado, y debido a esta exhortación que le hace el apóstol Pablo, el procónsul cree. Verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas,
Los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Si nos damos cuenta, ellos no iban solos, iban con Juan, también conocido como Juan Marcos, quien, al ver que la predicación estaba complicada, que la situación era difícil, se apartó de ellos. Y después de la pregunta de estos hombres, verso 16, entonces Pablo se levantó y hecha señal de silencio con la mano dijo: israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así, de esta manera, Pablo, narrando sobre lo que había sido el inicio de la nación judía. Pero ahora, en el siguiente versículo, salta a la descendencia de David. Verso 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, pero viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que se le matara, y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Así, saltándose de David directamente a Jesús, quien, de acuerdo a los profetas y por linaje, descendía de David. Verso 32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios nos ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Citando aquí Pablo Isaías 55 y Salmo 16 sobre la naturaleza mesiánica de Jesús. Verso 38. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días,
obra que no creeréis si alguien os la cuenta, alertándonos sobre lo que sucedería si ellos despreciaban a Jesús y citando al profeta Habacuc, capítulo 1, verso 5. Ahora en el verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Estando aquí presente frente a ellos, judíos y gentiles. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, citando Isaías 49:6. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los de Antioquía habían desechado la palabra del Señor. Hablamos de los judíos. Los gentiles habían oído, pero aquellos a quienes primero fue enviado el Evangelio lo habían rechazado. ¿Y nosotros hoy haremos caso omiso o escucharemos el llamado de nuestro Señor al arrepentimiento y al testimonio, para que lo meditemos en este santo día? Mi Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas. Ponemos este santo día en tus manos. Perdona nuestros pecados. Llénanos de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y guarde. Tenga un feliz y bendecido sábado.